están? Bienvenidos a la entrevista en Antofagasta Televisión. En esta oportunidad nos acompaña la diputada Paulina Núñez, con quien vamos a conversar varios temas: censo, educación, elecciones. Hay muchos temas. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muy bien, Marco, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos por el censo que ha marcado la agenda informativa. Usted puso un 5 al censo 2017. ¿Qué nota puso usted al censo 2002? Un 4. Un 4. Sí, y es más, las pocas preguntas, Marcos, que tuvo este censo, que además algunas muy criticadas, las redes sociales decían, para esto me levanté, esto nos van a hacer responder, en fin, pero vienen a complementar aquello que sí se salvó, digamos, del censo 2012. Y por eso creo que es importante entender que aquí ningún gobierno tendrá que sacar cuentas alegres, y por lo tanto ninguno también criticar al otro, entendiendo que esto es vital para definir políticas públicas a futuro. Yo veía muchas personas de mi sector diciendo, ahora les toca a ustedes, hace años atrás, ¿verdad?, criticar lo que nos pasó a nosotros, y ahora han cometido errores muy similares, en fin, y yo creo que eso le hace mal a la política, le hace mal a las políticas públicas, me refiero, le hace mal al ejercicio de un gobierno y le hace mal al Estado. Así que creo que hay muchas tareas todavía que resolver, ya sea por errores o por negligencia o por poca coordinación o poco cálculo, pero no podemos seguir pensando, ¿verdad?, que en un ejercicio tan clave como es un censo, el saber quiénes somos en materia de población y de vivienda, vamos a tener estas falencias como las que hemos visto en estos dos últimos censos de Chile. Pregunta, ¿quedó satisfecha con el censo? A ver, mira, yo creo que hay cosas buenas y malas. Las buenas, siento que de todas maneras fue un censo más inclusivo, un censo en donde yo vi y uno percibía a través de los medios de comunicación, las redes sociales, uno mismo, en los distintos lugares donde participó, que las personas estaban responsablemente participando y preparadas y esperando, en fin. Pero sí creo que lo que no puede ocurrir es que el gobierno haga un llamado, el gobierno de turno, insisto en esto, el gobierno haga un llamado a estar en sus casas, obviamente con un feriado irrenunciable, y los censistas que voluntariamente además, ¿cierto?, se han inscrito, no pasen o pasen a horas muy tarde. Yo creo que eso no es culpa del censista, es culpa de que algunos censistas no sabían, no tenían bien las direcciones exactas, o se les entregó el doble de lo que pensaban que tenían que hacer, o al revés, a otros tantos se les mandó un lugar y ya había un censista en ese lugar. Entonces yo creo que es importante entender que desde el punto de la coordinación eso es clave, porque al final del día no solamente hay censistas cansados o con falta de información, sino que también hay chilenos esperando que ya llegue un minuto en donde no se espera más y por lo tanto no se responde. Por eso pregunto, ¿satisfecha? Porque siempre hay cosas, en la vida hay cosas buenas y malas. Sí. Pero hay un proceso global, la autoridad lo ha calificado como positivo. Sí, claro, yo creo que el gobierno jamás va a decir que cometió un error o se equivocó, y uno también, yo he leído y he escuchado varios comentarios, algunos, por ejemplo, las críticas a las preguntas, y eso es por falta de información desde el gobierno, a que las preguntas vienen a complementar una anterior. Yo siento que Chile tiene que estar satisfecho por una buena jornada, pero tampoco dando vuelta a la página sin trabajar en cómo se enmiendan esos errores o esas negligencias. El gobierno cifró entre el 90 y 97% la cobertura. Sí. Se entiende, un 3% se entiende como, aquí en la región, se entiende como algo bastante entendible, 90 sería un 10, pero están esos márgenes. Pero uno escucha comentarios, hay información en redes sociales que hay que corroborar, porque puede ser también información errónea, pero hay personas que son cercanas que dicen, a mí no me censaron. No, o cuando por ejemplo, cuando escriben en Facebook personas, yo de 10 comentarios tengo 5 que no han censado, y no creo que alguien escriba mintiendo o que escriba por escribir, es porque efectivamente no lo censaron. Y ahí hay que tener ojo también, porque si nosotros como país requerimos de la información, tiene que ir, te dejar una citación en donde te citaban un día determinado al estadio regional, si no me equivoco, y no sé si... Hasta el 28, entonces, claro, eso también ya queda en la responsabilidad de cada chileno de entender que su información es clave, insisto, para definir políticas públicas. Entonces hoy día estamos en manos de aquellos que a lo mejor esperaron todo el día y que no fueron censados, para que concurran a hacer ese trámite, y sabemos que en Chile los trámites no son muy expeditos. Hay un tema que surgió durante el censo en Santiago, no Antofagasta, Santiago, en una casa donde estaba subdividida y vivían... Quilicura, y que al final era una casa que comprendía 50 casas. No estamos hablando de 50 familias, estamos viendo de que, porque el número de familias era mayor. Subdivisiones. Era subdivisiones, 50 subdivisiones. Sí. Usted planteó el tema de la ley migratoria. Alguien dirá,
y siempre ocurre, porque estos son temas que desatan pasiones. Cuando uno habla del tema migratorio, en el caso de usted, se está ocupando del tema político, el tema surge las calificaciones de xenofobia, pero ¿por qué usted insiste de que no son casos puntuales, sino que reflejan una realidad? No, una realidad de todas maneras, y no lo encasillemos en una cuestión de xenofóbica o de criticar que hayan tantos migrantes hoy día en Chile. No, simplemente el censo refleja una radiografía de cuál es el momento en materia poblacional y habitacional, que es lo que buscaba este censo en un determinado año y obviamente proyectándolo, ¿cierto?, en este año 2017. Y en este caso, yo he escuchado autoridades ayer, sobre todo algunos ministros, subsecretarios, y hoy día varios medios nacionales cubrían esta situación de los migrantes en Chile, y por lo tanto yo digo, bueno, hubo que esperar un censo que ocurriera en Santiago para que el gobierno se diera cuenta de la situación indigna en la que viven muchos migrantes. Hoy día en un diario de circulación regional, ¿cierto?, en Antofagasta, también veíamos una cuña, una opinión de un migrante con su fotografía pública, que él decía: yo espero que este censo nos permita tener acceso a servicios básicos. Viven en situación de campamento, es decir, tiene una pequeña confusión la persona, pero sí hay una cuestión clara. O sea, todo el mundo está esperanzado en que con este censo el gobierno entienda que hoy día hay una población en nuestro país que ha llegado, que llegó para quedarse y que necesita una respuesta. ¿Cuántas veces hemos hablado, Marco, de que no hay no solamente una nueva ley de migración, que a grandes rasgos son derechos, deberes, cuestiones más de forma? Pero tiene... No, pero hace más de 40 años, en definitiva, no hay, ¿cierto? O es muy obsoleta. Pero también hemos hablado de que se requieren en el país políticas públicas en materia de vivienda, de salud, de educación, y eso es lo que espero este censo refleje para que de una vez por todas le abra los ojos al gobierno y entienda que es urgente tener esta nueva legislación. Nueva legislación que tiene que tener los acentos en qué aspecto, porque hay muchos que hablan en las restricciones de ingreso, otros hablan en los derechos de quienes ingresan al país. Bueno, hoy día la ley tiene derechos y deberes y también tiene requisitos o la forma de cómo se ingresa a Chile, visas, por ejemplo, para restringirlo. La ley de migración eso es lo que contempla y algunos dirán tendrá mayores catálogos en materia de derechos o distintas formas de que, por ejemplo, si alguien ingresa tenga que conocer cuáles son los deberes que tiene que cumplir en el país y a qué derechos accede también. Pero cuando hablamos de políticas públicas, estas políticas públicas, insisto, en vivienda, en educación, en salud, no se van a contemplar, no tienen por qué estar en esta ley de migración. Por lo tanto, que hay que avanzar en dos carriles distintos, pero a la par. Y eso es lo que nosotros hoy día hemos hecho un llamado al gobierno para que, insisto, a propósito del censo, lamentablemente hubo que esperar, parece, esto y en Santiago para que se den cuenta que es urgente una ley que además, Marco, no va a regir solo al norte del país. A lo mejor acá es más urgente, la ola migratoria la hemos enfrentado solos, pero una ley que rija a todo Chile. Por eso le pregunto yo, porque uno puede hablar de que hay urgencia, niveles de urgencia. Claramente lo que ocurre en el norte del país no es una urgencia para las políticas públicas que se miran desde Santiago. Es así. Usted ahora sí, que está en la directiva de Renovación Nacional, un partido que tiene su sede ahí en Antonio Vara, en el centro sí, de la capital, bueno, Providencia, se mira un poco el país desde esa mirada, un poco rodeado de los cerros. Que las cosas estén como estén, diputada, respecto al tema migratorio, ¿a quién beneficia? Yo veo que los migrantes no los benefician. No, al contrario. A los chilenos, es mucho que reclaman. ¿A quién beneficia finalmente las cosas? Queda la impresión, por eso le pregunto, que al mal empleador, al mal empresario, que tiene gente sin contrato, por lo tanto puede pagar menos, parece que a él le acomoda mucho que las cosas sigan como están. ¿Comparte esa mirada? No, yo creo que a él tampoco le beneficia, porque tampoco me gusta que vayan todos al mismo saco. Yo creo que a un empleador siempre le va Dije mal empleador, no quise meter todo. Bueno, al mal empleador también, al que arrienda terrenos también, al migrante que abusa y es usurero respecto de sus propios connacionales también, al chileno que es xenofóbico también. O sea, cuando uno no tiene una regulación moderna y actualizada y que responda a las necesidades que en ese minuto está viviendo un país, por supuesto que al que abusa en general siempre le va a beneficiar, pero yo sí creo que hoy día tenemos un gobierno que lamentablemente el beneficio que está sacando de esto, de hacer caso omiso de la urgencia o de la necesidad de presentar un proyecto de migración, es porque sabe que está en un año electoral y por supuesto que es un tema discutido,
debatido, cuestionado, que va a ser tema de los debates desde los candidatos presidenciales hacia abajo, porque hay distintas elecciones este año, pero creo que hay que enfrentarlo y ese es el punto que nosotros hemos marcado siempre, nos han tildado de todo, yo creo que hay que seguir insistiendo y el subsecretario Lewy en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de enero dijo que esto iba a ser prioridad en marzo. Llegamos a marzo, el primer comité político de la moneda para iniciar un año clave decidió que no iba a estar dentro de la priorización en la agenda legislativa y que a lo más se iba a presentar, a lo menos digamos se iba a presentar en abril. Estamos terminando abril, acabamos de censar en Chile y todavía no se ingresa un nuevo proyecto. Luego de eso, Marco, miradas más, miradas menos, distintas, diferentes, tendrá que debatirse donde se debate en democracia, en el Congreso. Nosotros llevamos algunos días una nota respecto de terrenos delimitados para tomas en el sector de Punitata y Chacaya. Lo complicado es que son zonas que incluso están protegidos, son zonas protegidas para el biotín chico. Nosotros nos llegan videos, que claramente nosotros no podemos mostrar todo el video dentro de una nota periodística, pero los vecinos del sector encaraban a quienes estaban ahí. Es que mira, en todos lados hay tomas y soy alguien que quiere tomar el terreno. El tema de las tomas, ¿cómo se ha manejado? Creo que se ha manejado muy mal y creo que se ha manejado muy mal desde el punto de vista de no tener, a ver... Querido diputado, nosotros aquí en Antofagasta vemos tomas en Antofagasta y nos cerramos en nuestra mirada centralista región de Antofagasta, pero en Mejillones, sí, claro. En Calama. No, en Calama la situación es desbordante. Yo estuve hace 2 semanas y además son tomas en Taltal. Las tomas son poblaciones que tú dices, o sea, imposible que haya un decreto de desalojo porque son casas. Ahí operaría, yo creo que esta cuestión a esta altura, Marco, hay que ir caso a caso. O sea, en algunas situaciones habrá que operar con una regularización de título desde bienes nacionales, porque esos terrenos son de bienes nacionales. Hay otros que no son de bienes nacionales y por lo tanto terminas enfrascado en un tema judicial entre privados. Hay otros que al contrario, ¿cierto? Son del Serviu. Y lo que sí creo que es una buena política el hecho de que se respete el procedimiento de la entrega y postulación de subsidios. O sea, una persona, no porque vaya una toma, entonces esa va a ser una regularización de su terreno o va a poder acceder más rápido a una vivienda social. Sí siento que hace mucho tiempo nosotros estamos al debe de una política pública en materia de subsidios habitacionales especial para la región de Antofagasta. Y volvemos al tema, no solamente, a ver, Marco, no solamente del inmigrante del extranjero, también chileno. Pero está hablando de subsidios y siempre se han entregado subsidios, el tema de falta de casa. Le hago la pregunta directamente porque hay situaciones de que son personas que el mercado no les da la opción para poder encontrar casas, porque si fuera algo puntual uno lo entendería, pero estamos hablando de Taltal, Mejillones, Antofagasta, Calama, que son poblaciones, no son casos puntuales. ¿Qué propuestas, ya que está con nosotros y que en noviembre hay elecciones presidenciales, qué propuestas tiene el presidente Sebastián Piñera, entendiendo que en este gobierno se culpa a su anterior administración el no haber construido casas en la región? No, yo creo que en eso olvídate. Yo creo que si nosotros empezamos a estarnos las culpas y a entender, incluso en este propio gobierno, no vamos a avanzar a ningún lado. Yo creo que nuestra región efectivamente tiene situaciones muy distintas a otras, ¿verdad? Tú hablabas recién del alto precio de las viviendas. Segundo, que los sueldos, hubo un minuto que se vivió un boom en sueldo. Si uno comparaba la misma actividad de un trabajador con esa misma actividad en otra región y por supuesto la mayor cantidad de personas que fueron llegando. Mira, si tú no tienes para comprarte una casa en una determinada región por el precio, terminas en otra región. La Serena, ¿cuántos antofagastinos reciben su minuto? En fin, no digo que esa sea la solución, lo que te estoy queriendo decir es que la solución a su vez no es los campamentos. Yo creo que acá tiene que avanzar en 2 cuestiones, en una política pública en materia de vivienda, en una actualización desde bienes nacionales. Nosotros tenemos un ministerio que administra terrenos fiscales y a veces vemos terrenos vacíos, con cero administración. Pero dentro de la campaña orgánica de Sebastián Piñera, ¿se ha definido ese punto como una prioridad el tema de vivienda en el norte de Chile o en la región de Antofagasta? No, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar hoy día por ejes, por ministerio y por supuesto con determinadas personas a cargo de esos programas. A mí lo que me gustaría, sí, no solamente para el presidente Sebastián Piñera, para todos los candidatos presidenciales, no es que ellos vengan a decir qué es lo que van a hacer en Antofagasta. A mí lo que me gustaría es que nosotros tuviéramos una especie de consejo ciudadano con actores relevantes de la región en forma transversal y que nosotros fuéramos capaces de armar un par de propuestas, no armar un programa de gobierno acá, no, ni mucho menos, pero unas 5 o 6 propuestas que son las que para nosotros sería clave exigirle a un candidato presidencial. Yo lo he conversado personalmente con el presidente Piñera, con el expresidente Piñera, y espero que en los próximos días que va a venir a Antofagasta podamos...
La primera semana de mayo. Estamos por definir el día exactamente. En este minuto está en Arica, en Iquique, y la primera semana de mayo ya estaría en Antofagasta, y ahí es donde queremos entregarle o exigirle, pedirle propuestas concretas para nuestra región. Creo que no solamente la vivienda, muchas veces uno avanza con recursos y ahí hay que ver qué van a ocurrir con esos recursos, de los cuales nosotros siempre hemos entregado mucho, y creo que en eso no hay colores políticos en la región de Antofagasta o en el norte del país. Eso nos une a todos por una cuestión de regionalismo, identidad y de salir adelante. En la política chilena y también en la opinión pública se acostumbra a las medias tintas. No tengo una opinión muy fuerte porque no me quiero quemar. Sí. Pero en el tema de la reforma educacional, en el tema de la reforma educacional, el director me dice, pero un par de minutos, en el tema de la reforma educacional, si uno busca una persona que está a favor de la reforma, aparece el padre Felipe Berrío. Y usted ha sido muy crítica, principalmente con el tema de los colegios particulares subvencionados. Sí. Creo que el particular subvencionado, esa alternativa de educación en Chile, era una alternativa que iba directamente a aquellos padres que querían aportar, que querían pagar la educación de su hijo y que obviamente lo hacían dentro del margen que podían, sin terminar endeudados, pero sí con esa corresponsabilidad de también poder exigir una buena educación. Y además en esos colegios todos reconocemos que hay una buena educación, con respeto, con disciplina, con exigencias, con buenos resultados. Por lo tanto, creo que ahí se le cortaron directamente los brazos a aquellos padres que veían en esa forma de educación una alternativa para sus hijos. ¿Y la candidatura del presidente Sebastián Piñera plantea algo sobre eso? Sí. Plantea algo sobre eso. Nosotros esperamos derechamente que el día de mañana él pueda decir, si yo soy presidente, van a volver los colegios particulares subvencionados. En eso, por supuesto, que hay que trabajar, pero creo que el hecho de haberlos eliminado hoy día le ha producido un daño tremendo a muchos padres que primero no se resignan a que estudien en una educación pública, no porque sea pública, sino que porque el Estado no se ha hecho cargo de fortalecer ese tipo de educación, y obviamente se ven amarrados de brazos porque no pueden pagar un colegio particular. Entonces siento que lamentablemente nuevamente a los chilenos de esfuerzo, con responsabilidad y con querer aportar, se les ha cortado los brazos por una cuestión ideológica. Diputada, muy amable por estar con nosotros conversando todos los temas. Casi todo. Casi todos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con la diputada Paulina Núñez conversando, bueno, se nos acabó el tiempo, pero conversando la mayor cantidad de temas: censo, tema migratorio, tema de educación, también el tema de la vivienda. Son temas que marcan la agenda. Hay otros temas de la seguridad ciudadana, sí, pero se nos acabó el tiempo. Tendremos la oportunidad 2 semanas más, me imagino. De todas maneras, cuando venga el presidente. Ahí conversaremos en otra oportunidad. Gracias por su sintonía y continúen las pantallas de Antofagasta Televisión.